¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Martín Ruiz. Me acompaña, como ya es costumbre, Patricio Lima. Y hoy estamos en su programa Divergencia con un tema, Patricio, que pareciera ser que era un asunto que iba a tener repercusiones a lo mejor de unos días. Y me estoy refiriendo al caso de Culiacán, de este fallido operativo que detuvo al hijo del Chapo y que al final lo dejó en libertad y que se ha convertido ya en una crisis para el gobierno que le ha empezado a prolongarse por más tiempo del que se esperaba, Patricio. Así es, Martín, gracias nuevamente por la invitación y gracias a quienes nos siguen semana a semana en estas mesas de análisis, en este programa de opinión, que busca, digamos, decir las cosas como son, sin ocultamientos, sin ningún tipo de censura o autocensura, que a veces es lo más grave en los programas de opinión diversos que hay aquí en Tlaxcala. Aquí no hay ni autocensura ni censura, sino se buscan decir las cosas. Y desde luego con un tema de tanta repercusión como ha sido lo que derivó del fallido operativo en Culiacán que comentamos brevemente en otro programa, Martín, yo lo que puedo decir de inmediato es que sí, las repercusiones de este hecho han sido mayúsculas, no hay que ocultarlo, hay que decirlo, independientemente de alguna o algunas simpatías, hablo por mí, que se puedan tener, cuando me invitan a dar opiniones en torno a lo que ocurre, en este caso en el gobierno federal, con este fallido intento de capturar a un criminal, o al menos el hijo de un criminal que ya está purgando una condena en Estados Unidos, y me refiero al Chapo Guzmán, pues decir las cosas como son y como las veo, y en un análisis que pretende ser lo más completo, incorporando elementos. Esto es lo que yo quiero llegar en este primer comentario, Martín. Las repercusiones han sido manifiestas de una, digamos, de una crisis que al presidente de la República, porque esa es la idea como eje central de nuestro sistema, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su relación con el ejército, no se sabe bien a bien si con los altos mandos que están en estos momentos en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Guardia Nacional, que nos aseguran se va a extender por todo el país mandos del ejército. También ha habido una crisis que repercute directamente en la relación de Andrés Manuel López Obrador con medios de comunicación y con comunicadores de manera muy personal, y desde luego haré un comentario más amplio en el transcurso de esta mesa. Y por qué no decirlo también, Martín, en la percepción ciudadana hay también un dejo de que Andrés Manuel López Obrador, al menos en esta parte de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana, no está cumpliendo. Y la verdad no está cumpliendo, hay que decirlo. Cuando Andrés Manuel López Obrador habló de que en 6 meses de su gobierno se iba a notar el cambio en materia de seguridad pública, de seguridad ciudadana y de seguridad pública, porque hay que ir en ese orden, y de seguridad nacional, yo lo comenté en una mesa contigo, Martín, ¿sí? No se me olvida que se fijaba plazos muy cortos y las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y yo decía, porque en ese entonces Durazo le contestó que en un año él veía algunos resultados. Pues no nos equivocamos. El que se equivoca es el presidente de la República, que cree que con su voluntarismo puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y estamos en este programa, Martín, un día después de otra tragedia que enluta al país, y lo digo al país por la repercusión que tiene este hecho sangriento ocurrido en el norte del país. Exacto. Entonces, todo esto enrarece la situación. Y la crisis mayor, y termino mi primer comentario con esto, lleva al hecho de que se hable, o Andrés Manuel López Obrador habló de que hay por ahí alguna intención de golpe de Estado.
Sabemos los que nos dedicamos a esto, y lo digo con modestia y humildad, pero me gusta informarme, me interesa informarme, que se hablaba de un golpe blando hace unas semanas o meses para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte de adversarios, y yo diría de hasta enemigos que los tiene, y muchos, por su forma de hacer gobierno. Entonces, ese golpe blando pareciera que lo percibe él, quizás viniendo de algún segmento del ejército que no está, repito, en los mandos ahorita, pero que puede tener fuerte influencia. Entonces, si hay una crisis, sí trasciende todo esto que ha ocurrido, y lo iré, digamos, un poco analizando con más detalle en el transcurso de este programa. Pero esta es mi primera percepción. Sí, y Patricio, si somos honestos, muchos pensábamos que sí había sido, y aquí lo llegamos a comentar, que ese fallido operativo fue un fracaso, pero que derivó ya en otras circunstancias, en otros problemas respecto a la administración que encabeza López Obrador. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con el asunto de que en materia de seguridad se incrementaron los cuestionamientos, se incrementaron las críticas y se desbordaron los señalamientos de que simplemente el gobierno de López Obrador no puede y no está solucionando el problema de la seguridad. Luego, puso también en evidencia la mala estrategia que se tiene en materia de seguridad, hay que decirlo. También sacó a relucir el mal manejo mediático que se le dio al tema. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque al final ellos mismos se contradijeron, Patricio, ellos mismos cayeron en una serie de contradicciones que generó en que un sector del ejército, hay que decirlo, Patricio, se molestara, y en un discurso, en una reunión que tuvieron, un general importante dio a conocer una postura en un discurso oficial donde hacía señalamientos duros que no gustaron. Y de ahí, digamos, se ha venido ahora, el fin de semana, a finales de la otra semana, sobre si había o no la intención de un golpe de Estado. López Obrador, que es hábil políticamente, yo creo que percibe el malestar y sale a decir que los mexicanos no estarían dispuestos a permitir esa situación, y hizo algunas comparaciones. En fin, trató de calmar, digamos, los ánimos o el malestar que hay al interior del ejército, y yo creo que también eso provocó, o en esta misma semana que estamos hablando, con un enfrentamiento ya muy abierto con algunos medios de comunicación, con algunos periodistas, sobre todo en el sentido de que López Obrador cree que con su administración se dio la libertad de expresión, o que a muchos periodistas se les quitó el bozal, lo cual yo no comparto, porque tú estarás de acuerdo que aquí hemos sido un medio que no tenemos bozal, que tenemos la libertad de expresión, que la ejercemos cada programa, Patricio, pero que López Obrador utilizó ese asunto para confrontarse con algunos medios. En fin, y de ahí se ha venido derivando a que si hay una guerra en las redes sociales, que si hay bots son robots que se contratan para magnificar mensajes negativos o positivos, y que en esa guerra de bots estaría inmerso el hijo de Felipe Calderón. En fin, la verdad es que el tema, desde cómo empezó a cómo vamos, ha crecido, Patricio. Así es, Martín. Y la verdad es que hoy yo, y no sé si lo percibas tú, Patricio, creo que hemos vuelto de nuevo a una polarización que no nos conviene a nadie. Esto último a mí me parece muy importante, lo que dices, Martín, no le conviene a nadie, pero mira, también al inicio del gobierno de López Obrador, como lo mencioné antes, señalamos que medio año, un año es poco tiempo para ir poniendo orden en el país, orden en materia de seguridad, llámele usted personal, ciudadana, pública, seguridad nacional, los diferentes niveles que hay en materia de seguridad. No es de la noche a la mañana, no es en 6 meses, no es en un año,
Yo diría que a la mitad de su gobierno, si se percibiera un cambio de fondo, Sí, ya es ganancia. sería un gran avance el que se tendría en México. Pero ya señaló que requiere de un año más. Seguramente se va a tener que comer de nuevo sus palabras, porque 2 años tampoco es suficiente para poner orden en una casa que encontró por todos lados en desorden y a punto de derruirse, de derrumbarse. Pero bueno, finalmente son los cálculos equivocados de un presidente que por su voluntarismo cree que va a cambiar el país de la noche a la mañana, y eso no es cierto. Y lo otro, no hay estrategia. Una cosa, y yo la aplaudo de López Obrador, una cosa es que quiera, digamos, mejorar la seguridad del país a través de su pacificación, a través de programas sociales que se llevan a jóvenes adultos y estudiantes, a jóvenes estudiantes, adultos y adultos mayores. Y otra cosa muy diferente es que haya todo una, digamos, etapas en las que él vaya viendo los cambios, inteligencia que debe haberla en los actos importantes de gobierno en materia de seguridad, y todo eso que rodea a lo que se llama una estrategia. No hay una estrategia clara en materia de seguridad. El presidente a veces hasta confunde objetivos y propósitos con estrategia. Lo loable de él, y yo sí lo defenderé, es de que no quiera poner orden a balazos y a madrazos. Perdón por la expresión, No, sí, a balazos y a madrazos. Esa parte se le reconoce. Así es, pero otra cosa es de que por su voluntarismo y sus buenas palabras y sus buenos deseos, los grupos criminales, quienes se dedican a esto, actúen de veras de otra manera, poniendo por delante valores, principios y demás, que López Obrador también los maneja bien, pero el país no se pacifica de esa manera nada más. Entonces, ahí hay otro error, no hay estrategia. Y voy a entrar al terreno de los medios de comunicación, que ya también tocaste, Martín, porque el tiempo se nos va muy rápido y desde luego este programa, como todos los que me invitas, tienen un límite de tiempo. Entonces, el otro es la relación con los medios. Si bien es cierto que López Obrador hay que aplaudirle, que llegó poniéndole un tope a los excesos de la prensa en este país, principalmente los grandes monopolios, y a los grandes periodistas que manipulaban a la opinión pública, y no necesito decir los nombres a quienes nos siguen en este programa y en otros, porque es gente informada, inteligente, la que nos sigue. Entonces, a los grandes monopolios les puso un alto por los excesos que había de propaganda y de dinero público que les llegaba, yo diría, no en carretillas, sino en carretones de dinero. Le puso un alto también y lo exhibió a través del INAI, porque desde luego el presidente juega un papel aquí en esto de qué se hace público y qué no, de los periodistas que recibían cantidades de dinero de veras que asombra. Todo esto hay que aplaudirle y decirle qué bueno que el presidente lo esté haciendo, pero tampoco hay una estrategia de comunicación, una estrategia de su vinculación con los medios en el trabajo diario. Las mañaneras, yo lo dije también en un principio, para todos aquellos que me levantan la mano y dicen que Patricio Lima no cuestiona a Morena y al gobierno de AMLO, claro que lo cuestiono y lo critico a veces con severidad. La relación con los medios no es la mañanera de todos los días. Ni son las redes sociales, Patricio. Ni son las redes sociales, y no hay una estrategia clara de comunicación social. Una cosa, y se le aplaude al presidente, es que dé la cara a los medios, a diferencia de Peña Nieto y Calderón, que no daban la cara, que la daban a través nada más de boletines muchas veces, o de sus discursos en eventos, o de sus informes y mensajes anuales, bla, bla, bla. Mucho, pero no daban la cara de manera directa. Y López Obrador lo ha hecho, se le reconoce, pero eso también lleva a un desgaste a veces innecesario, que el presidente todos los días esté contestando preguntas, a veces yo diría hasta insulsas, y preguntas a asuntos que no tendría por qué estar contestando un presidente de la República. Y ese desgaste pues lo ha llevado a que se confronte con reporteros que quieren hacer bien su trabajo y hacer las preguntas incómodas que deben hacerse a los hombres del poder. Entonces, si todo esto, derivado de lo de Culiacán, está afectando a López Obrador, pues yo diría que replantee su estrategia de comunicación, que no la hay.
Más bien entonces que replantee su forma de vincularse con los medios, porque de otra manera ese desgaste va a continuar, Martín, y no soy ni pitonizo, ni adivino, ni me erijo en líder de opinión. No va a funcionar porque el desgaste es mayúsculo. Termino mi comentario en esta parte, Martín. No es posible que un presidente de la República a diario esté contestando a preguntas muy diversas y desde luego se queda a veces en lo superficial, en lo repetitivo, en lo redundante. Entonces, eso afecta desde luego a la imagen presidencial y a la relación con los medios. Muy diferente que dosificara esas mañaneras y que preparara material muy bien comprobado de estadísticas y de argumentos y demás, y entonces sí vamos a dar la cara y a defender lo que el gobierno está haciendo. Pero cada 24 horas yo lo veo un desgaste que está llevando también a una crisis y a una confrontación con medios de comunicación, con reporteros y con la opinión pública en general. Ahí están las encuestas, los resultados de las encuestas. Ha bajado la percepción favorable a López Obrador en casi los 20 días de lo ocurrido en Culiacán. Y esto no es asunto menor. No, y además, Patricio, tendría que ver con las versiones que se manejaron al día siguiente del operativo, y hay que ver la ruta mediática y crítica que han tenido esas declaraciones, que al final uno terminaría diciendo, pues tu estrategia, si es que la tienes o esa fue, te falló. Así es. Porque al fin y al cabo, la semana pasada, cuando todavía estaba el secretario de la Defensa, López Obrador, el secretario Durazo, y nos presentan presentaciones PowerPoint, donde nos hacen la ruta crítica del operativo, y que si el juez dio la orden, y que si tenía el hijo del Chapo orden de extradición y no de aprehensión, y que por qué lo soltaron, en fin, se ve muy bonito, pues, ¿Sí? a colores, y te dices, ay, pues, qué bien están informando, o qué bien están dando a conocer los hechos. Pero al final, Patricio, yo creo que la percepción que se tiene sobre ese fallido operativo no ha cambiado. Y bien o mal, la percepción de los ciudadanos es que en materia de seguridad, lo que sigue predominando, o la versión que se tiene, es que los delincuentes le están ganando al Estado mexicano, que el ejército quedó muy mal parado con ese operativo, que la Guardia Nacional también está quedando mal, y que entonces pareciera ser que la oposición y un sector de la población encontró los puntos vulnerables del primer año de gobierno de López Obrador para pegarle y darle en donde le duele, que aunque el presidente López Obrador no lo reconozca, la verdad es que en algunas mañaneras ya se ha visto incómodo, la verdad es que ya se le ve molesto por algunas cosas, y tiene que ver precisamente porque la percepción de un grupo importante de mexicanos empieza a ver que su gobierno no es lo que se esperaba, al menos en materia de seguridad, es lo que me estoy refiriendo, Patricio. Así es, Martín, y mira, no es el afán, como en otros casos se quisiera ver o se pudiera percibir, de estar jodiendo, fastidiando nada más por fastidiar. Yo diría, digamos, de manera abierta, que coincido en esta idea de mantener un vínculo directo con los representantes de los medios de comunicación del presidente de la República. Es un estilo que él tiene desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero no podemos poner en la misma dimensión los problemas de la Ciudad de México, que son enormes y grandes, a los problemas del país. Sí, claro. Entonces, eso es un primer momento. Segundo, las circunstancias de inseguridad crecieron del 2000 al 2006, que él fue jefe de gobierno, al momento que estamos viviendo ahora. Transcurrieron 12 años de dos gobiernos que está comprobado por información reciente de que la impunidad en materia de persecución del delito federal fue casi total, la impunidad. La inseguridad pues también creció.
¿Quién sabe qué cosas ocurrió con los grupos delincuenciales que pareciera que se armaron hasta los dientes en ese periodo también? Sí, sí, sí. Entonces, López Obrador no puede estar regresando a lo que ocurrió antes para tratar de justificarse. Es decir, si el tiempo que él le dedica a las mañaneras, y que digo, pues parte de una estrategia no es, parte de una manera de ejercer el poder sí lo es, y hay que reconocerlo, da la cara, y eso ya en México es muy importante, porque presidentes hubo como Enrique Peña Nieto que jamás dieron una conferencia de prensa para recibir preguntas desde facilonas y a modo hasta incómodas. Entonces, todo eso es parte de un estilo y que hay que reconocerlo, pero el desgaste es mayúsculo, y si esas horas que él le invierte y que yo diría pudiera aprovechar para diseñar estrategias, reuniones de gabinete y de trabajo con su gente, a lo mejor las cosas serían diferentes a su favor y a favor de México. Entonces, por favor, que no nos digan que el presidente, aquellos que sí tiene y que aplauden a rabiar todo lo que él hace y dice, yo estoy de acuerdo en algunas, en muchas cosas, pero estoy en desacuerdo en otras porque no hay finalmente una estrategia. Y el vínculo con el ejército lo estamos viendo. Ahora que ocurren problemas en Sudamérica y que están confrontando a los gobernantes con los gobernados, y voy a mencionar dos casos, en Chile por la revuelta social por los aumentos de precios a los servicios, y en Bolivia por una elección que parece que también no se hizo con toda la transparencia debida. Entonces son dos gobiernos diferentes, uno de derecha y uno de izquierda. El de derecha está padeciendo la revuelta social, lo que aquí en México se llamó el que la gente ya estaba hasta el gorro. Bueno, eso es lo que está viviendo Chile y es un gobierno, digamos, si se quiere comparar con el de México, de Peña Nieto, neoliberal y de alinearse al Fondo Monetario. Pero no me quiero salir del tema que pusiste sobre la mesa, Martín. Y el otro es en Bolivia. Y en Bolivia está hablando el presidente de izquierda de un golpe de Estado que le quieren preparar con motivo de una elección que no fue lo pulcra que debió serlo. Es decir, estamos en un escenario donde la inconformidad de los grupos de derecha y conservadores, que así los llama López Obrador, pero yo le llamaría más bien sus adversarios políticos que no coinciden con su régimen político y su modelo económico, pues claro que están buscando la manera de, en un descuido como este, fastidiarlo. Con el ejército se ve que no tiene la mejor relación por un asunto, si no, a lo mejor la expresión no es la adecuada, no es la relación idónea, ideal, porque el ejército ha salido lastimado del asunto de Culiacán. Nos digan lo contrario, yo no lo creo, están molestos, incómodos y dolidos, pero finalmente la lealtad del ejército mexicano está, creo, a prueba de todo o de casi todo. Y entonces esa lealtad, pues seguramente, esperemos la sigan teniendo con López Obrador, pero ya con una estrategia de seguridad. Y aquí es donde yo voy a adelantarme a decir algo que no es, ni acabo con, ni me salgo de, vaya, no caigo en una irresponsabilidad. Quizás lo que viene es darle más fuerza a mandos del ejército en diferentes regiones, estados del país, y la estrategia que yo veo venir tiene que ser del ejército y de su área de inteligencia, porque está visto y comprobado que Alfonso Durazo, con toda la experiencia que tiene de muchos años en diferentes gobiernos, no está a la altura de lo que se requiere, y le están haciendo algunos señalamientos, yo no sé si con razón o sin razón, de que él tiene vínculos. Martín, no debemos espantarnos, desde que era secretario particular de Colosio, pues tenía vínculos con grupos, porque a Colosio finalmente hubo crimen organizado en su asesinato. Entonces, no nos pongamos una venda en los ojos. Alfonso Durazo, creo yo, puede servirle a López Obrador y en su gobierno, pero ya no en el área de seguridad. Sí, al final, yo creo, Patricio, no tiene nada de malo reconocer que te equivocas, Eso es muy que importante. cometes errores y que la persona que tú en su momento designaste no cumplió con las expectativas. Yo creo que no tiene nada de malo decir, vamos a cambiar para mejorar, punto. Totalmente de acuerdo contigo. Porque tendría que ver esto, por ejemplo, Patricio, hoy estamos hablando en el asunto de la seguridad,
pero de mantenerse el actual esquema que estamos viendo de confrontación, el asunto de la economía va a ser un tema que en las próximas semanas le va a brincar. Así es. Y le va a empezar a pegar a López Obrador. Porque se diga lo que se diga, vemos una economía, yo diría, estancada. Los datos te dicen que no tenemos crecimiento. Así es, cero crecimiento. Si López Obrador dice que no hay problema, que el otro año esa situación se va a revertir, lo cierto es que vamos a cerrar un año estancados económicamente, y en el próximo año, si no hay una mejora económica que se traduzca en más dinero circulante, que se traduzca en dinero en los bolsillos de los mexicanos, va a empezar otra crisis en el gobierno de López Obrador. Qué bueno que tocas ese punto, Martín. Seguramente sería motivo de una mesa particular a las que me invitas, o si me invitaras a una de ellas. Y voy a decir por qué, y concluyo con ello un tema que empezó con lo de Culiacán y que puede tener repercusiones económicas, como atinadamente lo acabas de decir. Cuando yo tengo diferencias con la tecnocracia que gobernó este país y que nos lo pintaban como que los de Harvard eran los chingones y no había otros en el mundo. Eso es una falacia, es una mentira, Martín y amigos del auditorio. Qué bueno que haya gente preparada en el extranjero, pero las recetas del exterior no resuelven los problemas de una sociedad como la mexicana. Mira, el modelo que nos presentaron chileno, incluso por ahí había, análisis, a mí me gustaban mucho esos análisis de un modelo para armar, nos decían en México, como el de Chile. Ya le explotó la bomba y con crecimiento de 4 hasta 5% del Producto Interno Bruto en la República Chilena. El crecimiento por sí mismo no te da desarrollo de una sociedad. Claro. En una familia puede ganar, los padres de familia, porque ahora trabajan los dos más de las veces, pueden ganar mucho dinero, pero si no se utiliza bien, pues al rato se pueden tener problemas. Y diferente, el que gana modestamente pero administra bien, creo que estoy diciendo una obviedad, pero estoy diciendo lo que ocurre también a nivel de país. Lo que cuando se administra bien en una familia con ingresos modestos, pueden desarrollar más esa familia. Entonces, el Producto Interno Bruto por sí mismo no nos está diciendo si el país avanza. Yo creo que ahí la estrategia de López Obrador no es tan equivocada en distribuir el recurso a más personas, a mucho más gente. El asunto está de que el país sí tiene que crecer económicamente. Crecer y desarrollarse. Y desarrollarse. Entonces, ese es otro tema. Tú lo estás poniendo como conclusión de lo que derivó de Culiacán, que la economía al rato puede también tener efectos negativos por ese asunto, y yo coincido contigo. Pero el tema da para mucho y yo termino mi comentario. Las repercusiones de Culiacán por el bien de México, pongo por encima el país, por el bien de sus estados del país. Ojalá y no tengan repercusiones más graves de las que ya la tuvieron en materia de gobierno, de imagen, de comunicación y de estrategia. Ojalá. Ojalá. Y al final, Patricio, yo creo que toda crisis es oportuno. Te da una oportunidad de corregir, de cambiar, de subsanar los errores. Es decir, yo creo que hay que ubicar a López Obrador como un hombre con la capacidad de tener una voluntad y unos deseos de cambio extraordinarios, pero que también se puede equivocar. Así es. Y cuando yo creo que reconozca que se equivocó en algunas cosas y haga los cambios, vamos a avanzar para donde queremos ir. Bueno, ¿o algo más, Patricio? No, pues a 25 días de que concluya el primer año de gobierno, enfrenta la crisis que yo creo que no se esperaba, pero como ya lo dijiste y en eso coincido, ojalá y toda esta crisis derivada del asunto de Culiacán del pasado 7 de octubre lo haga reaccionar y se dé cuenta que en diferentes sectores de su gobierno, al menos los que hemos tocado en esta mesa, sí requiere de repensarse, rediseñarse y buscar caminos alternos. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Soy Martín Ruiz. Patricio, gracias, Martín. Le damos gracias a Fernanda, que está en los controles. Nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Gracias.